Hola, mi nombre es Doreen Ríos y soy la curadora en jefe del Centro de Cultura Digital. Y en este video me gustaría compartirles algunos tips, sobre todo relacionados con las narrativas especulativas y la ciencia ficción para el desarrollo de propuestas en videojuegos. Pues bueno, en realidad esta es una introducción muy breve y me gustaría pues un poco contarles acerca de lo que se piensa en torno a esta creación de nuevas narrativas. A lo largo de la historia hemos tenido muchos casos, principalmente dentro de la arquitectura y el diseño, en donde encontramos que el propiciar la producción de cierto tipo de narrativas, específicamente narrativas que apelan a generar mundos posibles, ayudan mucho para previsualizar y para poder mitigar ciertas pues bueno, características del mundo fuera de la pantalla y sobre todo para poder pensar a lo que nos rodea de una manera distinta. Es claro que actualmente la atmósfera en la que estamos viviendo y un poco esta situación internacional pandémica nos ha hecho repensar y replantearnos muchas cosas en cuanto a nuestra vida cotidiana. Sin embargo, muchas de las herramientas que tenemos a la mano para utilizar y para repensar casi siempre están ligadas a alguna especie de narrativa especulativa o de narrativa de ciencia ficción que ha logrado tener esta capacidad para expandirse un poco y para pensar y plantear nuevas maneras de resolver aquello que nos aqueja. De entrada me gustaría hablarles un poco acerca de qué son estas definiciones relacionadas con el concepto de futuros especulativos. De nuevo, esto tiene mucho que ver con la manera en la que nosotros desde ahora podemos empezar a narrar una nueva circunstancia, una nueva vía de desarrollo o de cambio para la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces, en este caso, los planteamientos que yo les propongo son bastante sencillos, son pasos pues como muy amigables a plantear, sobre todo cuando están pensando en la creación de un videojuego. Los videojuegos tienen diferentes características, pero definitivamente una de ellas es que poseen una narrativa, suelen poseer narrativas súper poderosas, pero también narrativas muy flexibles, narrativas en donde de alguna manera estos diferentes caminos que se pueden adoptar dentro de estos videojuegos nos ayudan a reformular ciertas ideas y a repensarlas y replantearlas dependiendo de la forma en la que los usuarios o los jugadores en este caso accionen lo que está presente en estos videojuegos. Entonces, una de las cosas que a mí me parece relevante pensar, sobre todo cuando estamos pensando en esta Game Jam climática, es hacer un listado de estas características o estos casos específicos de cuestiones sobre todo relacionadas al cambio climático que nos rodean y que nos aquejan. Es decir, esto no necesariamente tiene que irse, digamos, un planteamiento fuera de lo local, ¿no? O sea, esto creo que suele ser más exitoso y más naturalmente entendido cuando estamos ubicándonos en nuestro espacio cotidiano. Entonces, cuando pensamos en nuestro espacio cotidiano, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué de todo esto que me rodea contribuye de manera negativa a, pues como a plantear estos escenarios de cambio inminente de manera veloz? Puede que tenga que ver con el tipo de producción, quizá de empresas o fábricas que rodean nuestros espacios de vivienda, quizá tiene que ver con un manejo de los residuos, a lo mejor tiene que ver con un manejo o incluso el consumo de recursos por parte de sus habitantes, pocos estímulos quizá que tengan que ver con desde la educación hasta de hecho un manejo consciente de los recursos en diferentes escalas, ¿no? Poca información también en torno a cómo nosotros como individuos podemos ayudar a mitigar esto o podemos ser más conscientes de lo que consumimos. Esto, digamos, como un primer paso, esto puede ser una lluvia de ideas. Creo que normalmente lo que funciona también es platicarlo con otros individuos que nos rodean, ¿no? Claro, esto puede ser en línea, puede ser en físico, puede ser como nosotros queramos. Yo creo que ese es un buen punto de partida para poder entender cómo es este contexto actual de lo que nos rodea, de lo que nos preocupa y cómo lo vinculamos con estas propuestas, digamos, narrativas. En un segundo lugar, una vez que tenemos identificados estos problemas que nos rodean, la idea después de esto es quizá plantearnos estos escenarios
en diferentes radicalidades. Es decir, primero tenemos que priorizar aquellos que a lo mejor nos generan un interés particular o nos generan alguna preocupación en particular, en donde, por poner un ejemplo, pudiéramos irnos por los pésimos hábitos de consumo que tenemos como sociedad. Entonces, quizá ese es el punto número 1, ¿no? Y de ahí, ya que tenemos priorizadas, digamos, como esta lista, después de hacer una lluvia de ideas y tal, después de ahí lo que podemos generar son estos escenarios en un extremo negativo, en un extremo positivo y sus múltiples variables. Esto, digamos, como en una cuestión narrativa, sería nuestra formulación de utopías y de distopías. Esto nos funciona para poder, dentro de nuestra cabeza, imaginarnos el peor escenario posible, aquel al que no queremos permitir que se llegue, ¿no? Y también esta utopía que de alguna manera entendemos que es inalcanzable, que no, bajo, digamos, estas economías del capitalismo tardío, pues no será posible apelar, sin embargo, que sí pudiéramos pensar como una especie de meta. Y un poco pensando en estos escenarios, podemos empezar a fusionar esas narrativas, ¿no? ¿Desde dónde estamos hablando? Estamos hablando desde lo personal, desde lo local, desde lo social, desde dónde podemos entender estas características. Yo creo que aquí es un poco como empezar a generar este escenario de en dónde nos situamos en este juego, ¿no? Ya tenemos estos temas, ya sabemos cuáles son nuestras prioridades, ya sabemos cuáles son nuestros extremos y un poco ahí ya empieza a tener un juego con lo que a mí me gusta trabajar, sobre todo es una serie de mood boards o una serie de imágenes que representen esto que nos estamos imaginando en ambos extremos y de ahí poder pasar ahora sí a pensar de nuevo desde dónde estamos hablando. Cuando definimos nuestra voz, quizá nuestra voz es la del narrador, quizá nuestra voz es la del personaje principal, quizá nuestra voz es la de la localidad específica donde ubican su juego. De ahí podemos empezar a despuntar hacia diferentes características de qué es y cómo se puede vincular a este individuo que somos nosotros dentro de estos juegos. Creo que hay obviamente esta generación de atmósferas, de escenarios, de posibles espacios en el futuro, también nos ayuda mucho a acotar en dónde estamos hablando. O sea, este extremo, ¿en qué momento lo vamos a alcanzar? O estos escenarios generales, ¿en qué momento los vamos a alcanzar? ¿En 5 años? ¿En 10? ¿En 100? ¿En 1000? ¿Y cómo nos podemos imaginar eso? Ese trabajo creativo es súper valioso y súper interesante y creo que de ahí podemos empezar ahora sí a desbordar todas estas posibles narrativas que eventualmente nos van a empezar a dar objetivos del juego en sí mismo. Entonces, creo que como un buen punto de partida podemos tener este vuelco de ideas, este vuelco de prioridades, este vuelco también de posibles escenarios y sobre todo también estas características de cómo podemos emprender este camino de inicio de videojuego y a dónde nos puede llevar. De nuevo, regularmente los videojuegos suelen tener este punto final en donde si bien ese es un punto de partida para una nueva historia está bien, pero también puede que en muchos casos esto sea meramente una línea un tanto más didáctica en donde durante este trayecto que estamos llevando a cabo en esta narrativa en específico nos encontramos con cosas que se representan también en nosotros mismos, ¿no? En nosotros como jugadores. Entonces, creo que aquí como un buen punto para despegar, podríamos pensarnos en esos escenarios y plantear y empezar a discutir desde dónde y hacia dónde nos imaginamos esas narrativas. De nuevo, los mood boards son algo que nos ayuda bastante y yo creo que con eso tienen un muy buen inicio para empezar a plantearse y preguntarse y resolverse cuestiones que son mucho más detalladas de la jugabilidad, del tipo de plataformas, de la manera en la que vamos a construir estas narrativas y que no únicamente estemos pensando desde cero o desde el inicio en qué específicamente, no sé, consola, aplicación, sitio web, podemos lanzar esto. Esto viene en un segundo paso. Entonces, yo creo que en este momento lo ideal es justo que dejen fluir esas ideas y que puedan bajar esas prioridades y pues opiniones e intereses personales. Muchas gracias, nos vemos pronto. Gobierno de México.